Por favor, atentos jóvenes, porque les voy a ir preguntando a medida que vayamos viendo el caso clínico. Es un joven de 15 años, un adolescente de 15 años de Santa Cruz. Bueno, esta fractura de tibia de larga data no tiene mayor importancia. Esto es lo que importa. Dice, viene con el dolor de cabeza ya desde hace 2 años. Ingresa el año pasado, es un caso clínico del año pasado. Ingresa el 8 de enero, por el servicio de emergencia, presentando, ya saben, dolor de cabeza de 2 años de evolución, y dice que desde hace una semana este dolor de cabeza ha aumentado. Dolor de cabeza de 2 años de evolución que aumenta desde hace una semana. Y además tiene alucinaciones visuales y está un poco soporoso. Y además que había presentado un episodio convulsivo, tiene una convulsión tónico-clónica. Llega al servicio de emergencia con este antecedente, con esta historia clínica, repetimos, 2 años, que se acentúan hace una semana y que unos minutos antes presenta una convulsión tónico-clónica. Al examen, ya en el hospital, es un paciente que está orientado en tiempo y en espacio y sus pupilas isocóricas son fotorreactivas, no tiene foco motor ni sensitivo, el Glasgow es 15, es decir, prácticamente es un examen neurológico normal. ¿Están de acuerdo? Normal, ya. Se le hace esta tomografía. ¿Qué es esta? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver o no? Sí. Ya. Esa tomografía no tiene mayor interpretación porque todo el mundo sabe qué es, ¿no es cierto? Está lleno de cisticercos, ¿sí? Llenito de cisticercos. Voy a aumentar. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Son lesiones quísticas, negras y potensas, y que en algunas de ellas, en su interior, se ve ese puntito blanco, ¿sí? Y ese puntito blanco significa el escólex, ¿de acuerdo? El escólex. O sea, no hay ninguna duda, es una cisticercosis, ¿de acuerdo? Ya. Como tal, a este paciente lo hemos tratado. Primera pregunta. ¿Rosso está o no está? No está. Primera pregunta, tratando siempre de ayudar. Orías. Doctor. Un cachito, déjame que te vea. Es Solís. María Aide. Aquí, doctor. Dame los medicamentos que conoces para la neurocisticercosis. Sería praziquantel. Bien, 1. Albendazol. Bien. Corticoides. Ya, te voy a hacer valer. Orías eres, ¿no? Sí, doctor. Tienes la primera pregunta buena. Tamares. Sí, doctor. Un ratito, déjame que te vea, Tamares. Intención, jóvenes, es ayudarles a todos. Pero tampoco no es gratis. Por lo menos tienen que leer algo. Un ratito. Ya. Ahora sí. Linederes, ¿no? Sí, doctor. Praziquantel, albendazol, otro antiparasitario que conoces. La ivermectina. Correcto, la ivermectina. Muy bien, la ivermectina, hacerle solamente un comentario. El primer año, el año pasado, se usaba bastante ivermectina, ¿no es cierto? Y hoy en día es controversial también su utilización. Algunos lo siguen usando, otros no. Es controversial. Y el temor que tenían los médicos nos decían, puede producir insuficiencia hepática, insuficiencia renal, ese era el temor. Saben, nosotros con la ivermectina, jóvenes, damos en promedio de 2 a 3 tabletas por día durante 15 días seguidos. Y nunca hemos tenido tal insuficiencia hepática. Esto es teoría nada más.
¿de acuerdo? Porque para el COVID, ¿qué es lo que hacían? 2 días daban de ivermectina, 2 días se dan. Bueno, así que solamente como comentario. Muy bien, tienes media pregunta ya, Tamares. La otra pregunta, Tamares. Tu compañera acaba de mencionar, o mejor, te ayudaré. ¿Cuál es el mecanismo para contraer la cisticercosis? Es la ingesta de los alimentos contaminados por los huevos de la astenia. Suficiente, suficiente. Tienes una respuesta correcta. Vamos. Subelsa. Subelsa. Sí, sí, doctor, aquí. Subelsa, ¿me puedes hacer un resumen del ciclo biológico del parásito? Sí, doctor. Primero se encuentra lo que es dentro del ser humano y de ahí se expulsa los huevos. Entonces, los huevos van a caer en el agua, en las verduras y eso y esos alimentos van a estar contaminados y luego va a comer el cerdo y se va a contaminar también, doctor. Pero a nosotros no nos importa de momento el cerdo, nos importa el ser humano. Mm, ya, pero después de esto va a llegar lo que es al intestino Otra vez, donde se van a convertir en embrión. otra vez, ya va por ahí. Otra vez quiero que me digas. Ya, una vez ingestados los huevos del parásito, ¿Por van a quién? llegar al intestino. ¿Por quién? ¿Quién los ingiere? El ser humano, Ya, la ya, persona. ya llega al intestino y esos huevos, Y esos huevos van a llegar al intestino y se van a convertir en embriones y luego bien, van a estar en embriones, doctor. muy bien. Luego, De ahí van a pasar a la pared intestinal, donde ya, van a poder llegar a cualquier tejido mediante esto. ya, y los Y embriones, principalmente se llega a los tejidos del cerebro, doctor, donde se va a producir la neurocisticercosis. correcto, esa es la respuesta correcta. Respuesta correcta. Rocabado, ¿estás ahí? Sí, doctor. A ver, Rocabado. En el ser humano, dice, el ser humano ingiere los huevos que están en cualquier alimento, preferentemente alimentos que están en el suelo. El agua, las verduras, las frutillas, lechugas, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si el cerdo está en un corral, está ingiriendo estos alimentos, esta basura a través de la basura? ¿Qué pasa con el cerdo? Va a desarrollar, Dame pues el ciclo biológico también. Estos huevos que están en la basura, al ser ingeridos por el cerdo, sí, una vez que el cerdo ingiere los huevos, llega al intestino, pasa el lumen intestinal y mayormente en el cerdo se va a depositar a nivel del músculo, desarrollando cisticerco musculares. entonces, pero eso no es tan interesante, ¿no? Lo que nos importa, lo que nos interesa es lo que decía Subel, solamente como comentario lo has hecho, Rocabato. Ya está bien, respuesta correcta. Barrón, sigamos. Bueno, ya he mostrado un caso de cisticercosis, vayamos a ver otro caso. Ah, no, pero antes, Barrón, a ver, no, vamos a preguntar, no a Barrón. Vamos a preguntar déjenme ver. La fuente. ¿La fuente? Sí, doctor. La fuente. La cisticercosis es una patología endémica en nuestro país. Estamos en endemia por cisticercosis. Somos campeones mundiales por cisticercosis en Bolivia, ¿ya? Bolivia, México, Ecuador son los países que más cisticerco tienen. Esta cisticercosis
puede producir algunas complicaciones. ¿Me puedes mencionar algunas complicaciones? Sí, doctor. Entre algunas complicaciones que se pueden producir son las epilepsias, ya Ya. que se van a producir quistes calcificados. Muy bien, También puede ser la hidrocefalia muy bien. y la meningitis crónica, doctor. Ya. Mira, ¿por qué te pregunto esto? Porque, mira la cantidad de cisticercos de este jovencito, ¿ah? 15 años, ¿no es cierto? Miren. Le hemos hecho el tratamiento y unos 2 meses después, estamos resumiendo, ha vuelto. 2 meses después, ha vuelto porque ha tenido una convulsión, epilepsia, que decía la fuente. ¿Se ve que está mejor o no los cisticercos? Sí, doctor. ¿Ven o no? Sí, doctor. Comparen eso con esto. ¿Ah? ¿Está mejor o no? Sí, doctor. Desgraciadamente, como decía su compañera, el paciente ha tenido epilepsia. ¿Hay alguna diferencia que puedas darte cuenta o se puedan dar cuenta los que no me han, los que todavía no, a los que no les he preguntado, pueden darse cuenta una diferencia que hay entre este cuadro, aparte de haber disminuido los cisticercos, con este otro cuadro? ¿Quién quiere contestar de los que no han respondido todavía, a los que no les he preguntado? ¿Quién quiere contestar si nota alguna diferencia? ¿Otra vez? Entre eso y esto. ¿Nota? Hay una diferencia grosera. Aparte de haber menos cantidad de cisticercos, ¿qué también hay? ¿Quién es la que ha contestado? Barrón, a ver, vamos a ver tú. Barrón, ¿cuál es tu María Lourdes, no? Un ratito. Barrón, María Lourdes. Media pregunta ya tienes. Barrón, María Lourdes. Pero Alejandra, tienes una respuesta correcta. Un ratito antes que me olvide. La fuente, ¿no? Sí, doctor. Ya. Ahora, Barrón. Barrón, media pregunta ya tienes. Miren, es que los ventrículos jóvenes, miren, se están dilatando. ¿Pueden ver o no? Esa mariposita, comparen con esta, está dilatada. ¿Sí? Miren, aquí apenas pueden ver, voy a agrandar. Apenas los ventrículos se podían ver, ¿ven? Estos cuernitos. ¿Sí? Ahora comparen, miren acá. Miren. ¿Se ve o no? Se han dilatado los ventrículos. Esto. Está haciendo una hidrocefalia. Barrón, dame el mecanismo de producción de la hidrocefalia por la cisticercosis. Pues está incorrecta. Puede ser, ese es el mecanismo menos frecuente. Puede ser que el cisticerco esté alojado en el tercer, en el cuarto ventrículo. Sí, a veces vemos. Pero yo te preguntaba el mecanismo más frecuente. Y el mecanismo más frecuente, Barrón, es que el líquido esté inflamado. Y este líquido inflamado obstruye, tapone las granulaciones de Pacchioni. Esa era la respuesta correcta. Media pregunta. Tienes razón. Bedia. Bueno, eso es. A este paciente, ¿saben qué hemos hecho, jóvenes? Le hemos vuelto a hacer tratamiento para estos cisticercos, ¿ya? Le hemos vuelto a hacer, y miren, estamos hablando de, este paciente ha vuelto en marzo, voy a mostrar, ¿ver? Aquí está, miren, vuelve a estar el 15 de marzo, ¿ya? Del 2020. Esta es la tomografía de marzo. No, esta es de enero, perdón, esta es de enero, y cuando vuelve en marzo es esta. Esta, ¿de acuerdo? Aquí está 15 de marzo, ¿pueden ver? ¿Sí? Ya. Entonces, este paciente, ¿por qué vino? La hidrocefalia. No. ¿Qué clínica tuvo?
Cefalea, doctor. No, no les he dicho de cefalea. Porque ha tenido una convulsión, les he dicho. Porque, Epilepsia. porque tuvo una convulsión. Bueno, le hemos hecho un tratamiento y después de eso le hemos dado de alta al paciente. ¿Ya? Lo hemos dado de alta. Estamos hablando del 15 de marzo, cuando se estaba iniciando, ¿recuerdan la pandemia? ¿Ya? ¿Recuerdan? Bueno, en marzo del año pasado. Bueno, y no lo hemos vuelto a ver. Pero es seguro que este joven muy pronto va a volver al hospital. Va a volver al hospital, seguro, porque estos ventrículos van a estar un poquito más dilatados. Es decir, va a crecer la hidrocefalia. Pregunta Bedia. ¿Cuál será en este momento la clínica que llega a tener el paciente si acaso aumenta su hidrocefalia? Puede tener una clínica espinal ¿Qué? ¿Qué clínica qué? que va a afectar la médula espinal, produciendo déficit motor. A ver, Bedia. No te estoy entendiendo. O sea, te estoy diciendo, si aumenta la hidrocefalia, estos ventrículos, ponte que son más gordos, más hinchados. Te estoy preguntando, ¿qué clínica va a tener este paciente? Cefaleas, convulsiones. Muy bien, va a tener dolores de cabeza. Puede ser que convulsione o no. ¿Qué más va a tener? No te olvides que hay un cuadro que está apretando el cerebro. Y ese cuadro es por la hidrocefalia. Estos ventrículos se están hinchando, están volviéndose más gordos y están apretando el cerebro. ¿Se está entendiendo eso o no? ¿Ya? ¿Cómo se llama ese cuadro que genera una presión dentro del cerebro? Puede provocar hemiparesias. No. ¿Cómo se llama ese cuadro? Que se presenta por aumento del tamaño de los ventrículos. Están más gordos. Esto está apretando. Y hay una presión que está aumentando dentro del cerebro. ¿Cómo se llama ese cuadro clínico? Es un cuadro clínico que tiene un nombre. Es un síndrome. ¿Cómo se llama este cuadro clínico, este síndrome? Donde el cráneo está apretándose. ¿Cómo se llama eso? ¿El síndrome? Te he ayudado. Todos están queriendo contestar. Te estoy queriendo ayudar. ¿Cómo se llama este síndrome que está apretando el cerebro, en este caso por la hidrocefalia? ¿Bedia? Es un síndrome, te he dicho. Te hemos ayudado a mí, más no te puedo ayudar. Que se caracteriza por dolor de cabeza, pero por otras cosas más. Primero dime, ¿cómo se llama ese síndrome? Síndrome meningio. Ya. Media pregunta tienes, Bedia. Bedia eres una de las alumnas más bajitas que está en el curso. Bien bajita. Media pregunta. La misma pregunta, Bedia, le voy a hacer a tu compañera o a tu compañero. Josué, ¿cómo se llama ese síndrome? Hipertensión endocraneal, doctor. Muy bien, se llama síndrome de hipertensión endocraneal. Media pregunta. Ahora, Josué, quiero que me digas cuál es la clínica del síndrome de hipertensión endocraneal. ¿Te acuerdas que te he enseñado una tríada? La hipertensión arterial. No, de la hipertensión endocraneal. Josué, tienes media pregunta. ¿A quién más me falta? Salvatierra. Aquí, doctor. Un ratito. Ya. ¿Cómo se llama? ¿En qué consiste el síndrome de hipertensión endocraneal? En cefalea, náuseas, vómitos y edema de papila, doctor. Media pregunta adentro ya. Muy bien. Entonces,
Entonces, ¿qué apellidas? Salvatierra. Sí, un rato. Bellito. Si media pregunta adentro te decía, Salvatierra. A ver, ya hemos terminado. Este paciente va a volver porque seguramente más adelante va a tener dolor de cabeza y seguro es que esta hidrocefalia va a crecer y vamos a tener que operar al paciente. Bueno, vamos a otros casitos sencillitos. A ver. ¿Pueden ver? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. A ver. ¿Pueden ver qué está saliendo por la nariz? ¿Qué creen que está saliendo por la nariz? Líquido cefalorraquídeo. Líquido cefalorraquídeo. Vamos a ver, acá que tengo un video acá. Eso. Vean, este es un video. Vean la nariz. ¿Pueden ver? Sí. Sí, doctor. Como gotea, ¿no es cierto? Ese es líquido cefalorraquídeo. Pero rara vez tenemos líquido cefalorraquídeo saliendo por la nariz en forma purita, como están viendo acá. Rara vez, ¿ya? En la mayoría de los pacientes, ¿qué es lo que vemos, Salvatierra? ¿Cómo, doctor? ¿Qué vemos en los pacientes? Rara vez estamos viendo salir líquido cefalorraquídeo en forma purita, así como estás viendo, clarito. Ah, ya. ¿Ya? Ujú. En la mayoría de los pacientes, ¿qué vemos, te decía? Que sale combinado con sangre, doctor. ¿Cómo, Debemos cómo se hacer llama eso? la prueba del No, signo ¿cómo se de llama la... cuando sale por la nariz? Otorraquia, doctor. Rinorraquia, doctor. Eso no te voy a disculpar. ¿Cómo me vas a decir otorraquia por la nariz? Sí, doctor, perdón, me confundí. Rinorraquia, doctor. Por la mitad de la pregunta. Ya no puedo. ¿Cómo vas a decir otorraquia? Sí, perdón, doctor. ¿Qué era? Rinorraquia, doctor. No, por la nariz se llama rinorragia. Rinorragia. La salida de líquido cefalorraquídeo se llama rinorraquia. Es decir, que en la mayoría del TEC, de los pacientes con TEC, se presenta ya sea otorragia o rinorragia. Rinorragia. Está bien. ¿Ya? Pero cuando hay otorragia o rinorragia, tenemos la obligación de saber si además de sangre hay una mezcla de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? ¿Y para eso qué se hace, Salvatierra? Se debe ver el signo del halo, doctor, donde... Ya, basta, suficiente, media pregunta ya tienes. Lo has arruinado con tu otorragia. Rodríguez. Doctor. Rodríguez. Ya estamos casi terminando. Rodríguez, dime. 13. Cuando tenemos rinorraquia, como estamos, aquí es una rinorraquia pura, ¿ya? O otorraquia, ya sea en forma pura o mezclada con líquido cefalorraquídeo, como estamos diciendo, esto significa que, ¿qué es? Que puede presentar un TEC abierto, doctor. Es un TEC abierto, media pregunta. ¿Y en qué otras condiciones puedes decir es un TEC abierto también? Cuando presenta un neumoencéfalo, doctor. Espera un rato, ahorita te voy a mostrar eso. Y veamos esto. Estas burbujitas negras y podensas son burbujitas de aire. Y esto es un neumoencéfalo, ¿de acuerdo? Entonces, frente a una rinorraquia, una otorraquia, o frente a un neumoencéfalo, se tiene que decir, esto es un TEC abierto. ¿Y qué importancia tiene que sea o no un TEC abierto, Rodríguez? Rodríguez eres, ¿no? Sí, doctor. ¿Qué importancia tiene? Nos dice que es importante saber para ver cómo atender al paciente, porque cuando le ponemos una sonda nasogástrica, esta se puede... No, estás en otro lado, ¿qué te pasa? ¿Por qué es importante diagnosticar un TEC abierto? No nos importa la sonda. ¿Por qué es importante?
¿Qué importancia es que sea un TEC cerrado o un TEC abierto? ¿Qué, Por la salida del líquido cefalorraquídeo, doctor. ¿Qué peligro hay si es un TEC abierto? ¿O crees que solamente es teórico que sea un TEC abierto? Entonces no tendría ninguna importancia. TEC abierto, TEC cerrado, lo mismo. Por última vez, ya te estaba colocando una nota buena. Rodríguez Garrón, ¿por qué qué peligro tiene que sea un TEC abierto? Milsa, ¿qué peligro? Esto es lo más sencillo. Tus compañeros están queriendo contestar. ¿Qué peligro? Ay, es Nilsa, por la salida del... Nilsa, tienes media pregunta. Qué macana lo has arruinado. Alarcón, Doctor, misma pregunta. es peligroso porque es posible que pueda dar una meningitis, ya que es un TEG abierto, va a entrar bacterias. Ese es el riesgo. Si es un TEG abierto, puede producirse abscesos o meningitis. Claro, se ha roto la dura madre, entonces a través de estas rupturas se van a entrar bichos, meningitis. Esa es la respuesta correcta. Calderón, perdón, ¿qué apellidas? Alarcón, doctor. Alarcón. Ya, Calderón, ¿está? Sí, doctor, presente. La última pregunta para ti, Calderón. Vamos a ver si hay algo más. Esto ya hemos visto. Ya, Calderón, de una vez. Dame, Calderón. Sí. Dame los síndromes medulares incompletos, los nombres. ¿Qué, doctor? Disculpe, no lo escuché muy bien. En las lesiones medulares, te cuento que hoy día he llegado tarde porque he operado una luxofractura cervical con un Frankel A en extremidades inferiores y un Frankel C en extremidades superiores. Más práctico. Ese paciente que hemos operado ahora en la mañana, por eso estoy llegando tarde, les decía, tenía una fractura, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, C6, C7. Y toda esta vértebra, jóvenes, se fue hasta acá. ¿Pueden ver o no? Toda esta vértebra estaba aquí atrás. ¿Se entiende? ¿Sí? Toda esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda esta vértebra estaba hasta aquí atrás. C6, C7 era la fractura. ¿Ya? C6, C7. Y te decía, debido a esta luxación, luxofractura, 2, te vuelvo a repetir, 3, te lo voy a pintar siempre porque es la última pregunta. A ver. Vamos a ver si podemos hacer con esto. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Toda esta vértebra, todo esto se vuelve. Es decir, que toda la vértebra, todo este segmento estaba, no sé si pueden entender, estaba así. Bueno, para que... Esto estaba así. Todas las vértebras estábamos atrás. Ya, no importa. Se puede entender, ¿no? Ya. Este paciente tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, me he equivocado, C5, C6, ¿no? Era C5, C6. ¿Ven la luxación o no? ¿Sí? Otra vez 2, 3, 4, 5. La luxación es C5, C6. No es C6, C7. Bueno, no importa, hagan de cuenta que es C5, C6. ¿Ya? Se supone que esta luxación mayor va a producir una sección medular aquí. ¿Estamos o no? Va a cortar. Y el paciente Calderón, que operamos, tenía un Frankel A en las extremidades superiores y un Frankel C en las extremidades inferiores. ¿Qué quiere decir Alarcón esto? Frankel A en las extremidades inferiores. ¿Alarcón, doctor, o Calderón? Calderón. Calderón. ¿Qué quiere decir Frankel A?
No recuerdo, doctor. Calderón, no sabes qué es Frankel, ¿ah? No recuerdo, doctor. Respuesta mala. Todos ya tienen, ¿no? Sus preguntas del día de hoy. ¿Todos tienen? A todos les he preguntado, jóvenes. ¿Alguno que no le haya preguntado hoy día? A todos, ¿no? Sí, doctor, a todos. Ya. Vamos a borrar esto un ratito. Borrar todos los dibujos. Salimos acá. Dejamos de compartir. Ya. Bueno, les voy dando sus notas, jóvenes. Rosso tiene que hacer 2 prácticas, le falta 2 prácticas, no le doy su nota. Calderón, a todos les voy a poner una nota buena de asistencia, es decir, 5 puntos. Cada pregunta, jóvenes, vale 5 puntos. Cada pregunta que les he hecho vale 5 puntos. ¿Ya? 4 preguntas solamente les he dado a ustedes, 4. Más la pregunta que les estoy dando de asistencia son las 5 preguntas, ¿de acuerdo? Ya. Calderón. Sí, doctor. Calderón, la única pregunta... no te voy a dar a ti, Calderón, tu nota porque tienes una falta. Y tienes que responderme en la próxima clase. El día lunes, ¿podrán pasar tus compañeros a las 12, a mediodía? No tenemos nada del grupo 4 a las 12, doctor. Ya. Entonces, no te voy a dar tu nota, Calderón, porque te falta una asistencia. A las 12, entonces, nos vemos a mediodía, ¿ya? Te falta una pregunta. Y te sugiero, Calderón, que contestes esa, porque si no, vas a tener una nota pésima. Sí, Ya, no te doy tu nota. Alarcón. Doctor. Alarcón. Incluyendo la pregunta de la asistencia. 3 buenas, una media, una mala, 4 notas. 3 buenas, una media, 15. 1750. Esa es una nota. La fuente. La fuente, 4 buenas, una mala, 4 notas. 20. Esa es una nota. 2 de 10. 2 buenas, 2 medias, una mala, 4 notas. 15, doctor. Esa es una nota. Saltar tierra. Saltar tierra es 3 buenas y 2 medias, 4 notas. 20, doctor. Esa es una nota. Orillas, 2 buenas, 3 malas, 2 notas. 10. Camares, 2 buenas, 3 malas, 4 notas. 10, doctor. 10. Ávila, 2 buenas, 2 medias, 4 notas. 15, doctor. Esa es una nota. Un ratito. Berbia. 2 buenas, 2 malas, una media, 4 notas. Barrón. 3 buenas, 2 medias, 4 notas. Grabado, voy a dar tu nota grabado porque te falta una práctica. Subversa. 2 buenas, una media, 2 buenas, una media, una mala, 4 notas. Esa es la nota. Los dos son dos alumnos que faltan, son abajo y los dos tienen que desplazarse constantemente oso cero. Nada más jóvenes quieren tratar algo, tratar de hacer lo más práctico posible. Es que el lunes, si les voy a hacer con sus presidentes para que pasen pues les pasen a ustedes. Perdón, ¿alguna pregunta?
Jóvenes, nos vemos.